Bien, buenos días. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la organización por contar conmigo, por estar aquí. Y también muchas gracias por organizar este tipo de eventos. Normalmente me muevo en un ambiente más universitario, académico, científico, con un foro de gente que sí, que vemos lo que se conoce, cómo la actividad física es importante para la salud, pero muchas veces nos queda la sensación de que al final no estamos cambiamos el conocimiento, pero no cambiamos el mundo, ¿no? Yo creo que en esta sala hoy hay sentadas muchas personas que realmente en diferentes ámbitos de este ecosistema tienen la opción de mover fichas, de mover los cables, de ser a game changer, los que realmente cambian el juego. Y de alguna manera, como digo, me siento muy afortunado de estar aquí. Y bueno, contar un poco algunas de las actividades que de la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, se hacen para promocionar la actividad física, y una de ellas, muy importante, enmarcada en ese plan de acción global de actividad física, son las recomendaciones de actividad física que recientemente se han publicado. Muy bien. Bueno, en el título, aparte de, he querido llamarle antes, durante y después, de alguna manera ser como el backstage, como la trastienda de lo que pasa de un proceso que ocurre en la OMS. He tenido la suerte de poder vivirlo y de alguna manera lo que quizá pueda ser más interesante es contar algunas incluso anécdotas o cosas que ocurren en ese proceso y bueno, de alguna manera cómo eso puede ser importante en el mundo de la promoción de la actividad física. Bien, vamos a ir sin pararnos más. Bien, entre las partes que quiero comentar hoy, voy a dividirla en los tres grandes bloques. Antes de esa guideline, de esas recomendaciones de actividad física, qué ocurre antes, qué ocurre durante y qué ocurre después. Vamos a ir viendo algunas de esas partes. Y la pregunta principal, algunas personas dirían, ¿por qué realmente hace falta unas recomendaciones de actividad física de la OMS? Y digo por qué, porque, bueno, entre otras cosas, hay otras recomendaciones de actividad física en diferentes países, en Estados Unidos, en Holanda, en el Reino Unido, en Australia, en Canadá. Dice, ¿por qué necesitamos otras más? Ya hay suficientes recomendaciones, ya sabemos lo que la gente debe hacer, ¿no? Bueno, pues eso es una de las cosas que quiero comentar. Pero antes de contar todo el proceso, antes, durante y después, todo lo que ha ocurrido en este periodo, voy a poner un vídeo que tiene 59 segundos. Y de alguna manera este vídeo es el final de todo. Con lo cual voy a empezar por el final, para luego desarrollar todo el proceso y de alguna manera ver cómo se ha llegado a este vídeo. Este vídeo tiene... Mira esta breve presentación hasta el final, para obtener detalles sobre cómo comenzar en menos de 7 minutos a partir de ahora. Bueno, ese es el vídeo de las recomendaciones de la OMS. Es un vídeo que, de alguna manera, en 59 segundos refleja muchísimos mensajes, muchísima información, como vais a ver que ahora vamos a desglosar. Y entre las grandes cosas que se pueden ver, y el mensaje o el eslogan de la guidelines es todo movimiento cuenta, every move count, todo movimiento cuenta. Y todo movimiento cuenta en todas las personas, en todos los rincones del mundo. Si hay algo que caracteriza, creo yo, la OMS en general y por tanto también las recomendaciones de actividad física de la OMS, para mí son dos palabras. Una es global, es decir, realmente intenta llegar a todos los rincones del mundo, a diferencia de esas otras recomendaciones nacionales que están centradas en sus propios contextos, y ser muy inclusiva. Intenta no dejar a nadie atrás en ese proceso de promocionar la actividad física, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Interculturalidad, todo tipo de personas viviendo con diferentes tipos de diversidad funcional o discapacidades, etcétera, ¿no? Pues esos son algunos de los aspectos novedosos de estas recomendaciones. Muy bien.
¿Por qué son necesarios, no? Si vemos la misión de la OMS, tiene promocionar la actividad física, hacer un mundo más seguro, y aquí destacaría servir a los más vulnerables. Cuando uno entra en Ginebra, en la sede de la OMS, lo primero que le llama la atención es pues, precisamente eso, todas las fotos, todos los mensajes, gran parte de su actividad va de alguna manera a ayudar a los que más lo necesitan. Hay otros países con más recursos, con más posibilidades que ya se ayudan a sí mismos, pero hay otros muchos que necesitan de las actividades que hace la OMS. Por eso unas recomendaciones de actividad física de la OMS, y no solo las recomendaciones, sino todo su plan de acción está dirigido muy en gran parte a todas esas personas que no recibirían de otra manera ese tipo de información, ese tipo de input. Y como decía, hay muchas recomendaciones, están las de Estados Unidos, Canadá, o Austria, Australia, Reino Unido, Holanda, etc. Bien, pues todas representantes, investigadores que han estado desarrollando todas esas guidelines se reunieron en la sede de la OMS en 2 momentos diferentes durante 5 días y trabajando a lo largo de 1 año y medio para hacer las recomendaciones mundiales de la OMS que se han publicado en noviembre del 2020. Bien, entonces, ¿qué es lo que la OMS, dónde se enmarca estas recomendaciones de actividad física? Se enmarca en ese GAPA que se llama Global Action Plan for Physical Activity, es decir, un plan de acción a nivel mundial. Reunieron a la mayor parte de los países que pudieron reunir y de alguna manera hicieron un compromiso mundial para conseguir que una sociedad más activa para un mundo más sano. Una sociedad más activa para un mundo más sano. Pero ahora es cómo lo conseguimos, ¿no? Si eso es un poco lo que decía el foro que hay hoy aquí sentado. Cómo cambiar las cosas para promocionar más la actividad física, para promocionar más el deporte. Bien, en ese Let's Be Active, Everyone, Everywhere, Everyday, dieron una serie de documentos que están disponibles en la página de la OMS, simplemente buscando por OMS, buscando por ese Global Action Plan, o Let's Active Toolkit. El Toolkit es un paquete técnico que tiene 4 grandes objetivos y 20 estrategias de cambio político, de acción en esos 4 ámbitos diferentes para cambiar un poco el mundo y para hacerlo más activo, ¿no? Esas 20 estrategias de cambio político se enmarcan en estos 4 grandes bloques, ¿no? Intentar crear sociedades más activas, el entorno, intentar cambiar el entorno, los espacios y los lugares, para que el entorno sea proactivo, intentar cambiar a la gente para que sean más activas con programas, con oportunidades diferentes, intentar cambiar los sistemas de gobernanza y de política para que sean más activos. Dentro de cada uno de ellos se divide como digo, en 5 estrategias concretas, ¿no? Y aquí ese es el ámbito en el que vosotros os movéis bien, lo entendéis, lo conocéis y podéis promocionarlo y sabéis mucho más que yo de ese tipo de cosas, ¿no? Pero quiero decir que no basta con que la OMS diga la gente debe ser más activa. Ha intentado dar un paso grande explicando desde el punto de vista técnico en diferentes elementos del ecosistema qué cosas se pueden cambiar para que el mundo sea más activo. Y el gran objetivo es reducir en un 15% el porcentaje de inactividad en el mundo para el 2030. Desde luego, la pandemia COVID que estamos sufriendo actualmente no está ayudando absolutamente en nada a caminar hacia ese objetivo, ¿no? Con lo cual, si ya era difícil a priori, pues con estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo aún está siendo más difícil. Pero bueno, lo importante es hacer todo lo que se pueda en el momento que nos toca vivir. Bien, continuamos. Como digo, este Active Toolkit es un paquete técnico para aumentar la actividad física, que tiene unas 24 páginas, la versión corta, pero hay anexos específicos donde se detalla aún mucho más cómo llevar a cabo todas esas acciones de cambio político. Bien, continuamos. La OMS, además de eso, de ese tipo de actividad física, de ese tipo de paquetes o de documentos que han publicado con un acuerdo grande entre diferentes países, tiene una serie, por si alguien está interesado, de webinarios que se están haciendo accesibles a todo el mundo y, bueno, pues conectar con la Copa del Mundo de Fútbol de 2020, con todo el seguimiento que ese tipo de eventos atrae, intentar usarlos para nuestro fin, que es promocionar la actividad física y que la gente sea más activa en el mundo. Y, en fin, una serie de cómo cambiar el ambiente, el entorno, para que sea un entorno que promueva la actividad física. En fin, que sepáis simplemente que hay mucha información disponible, incluso en tiempos de COVID, qué hacer
para poder optimizar el tiempo activo. Bien, y todo eso además, hay una pregunta importante y es, como digo, hay muchos países que están haciendo sus propias recomendaciones de actividad física. Y al hacer una recomendación no es que se junta un grupo de expertos y dice cuánto debería moverse la gente y por qué, sino que realmente se hace un proceso de revisión sistemática de la evidencia. Pero la evidencia es la misma para todo el mundo. Entonces, ¿tiene sentido que 193 países estén haciendo el mismo trabajo 193 veces con los recursos económicos, esfuerzo y tiempo que ello conlleva? Obviamente no tiene sentido, es duplicar esfuerzos. Lo que tiene sentido es hacer un esfuerzo internacional grande y el dinero y el tiempo invertirlo en implementar cambios para cambiar el mundo, ¿no? Y eso un poco fue la filosofía de la OMS. Lo que ellos dijeron es, queremos hacer unas recomendaciones de actividad física globales, para que sean globales e involucrar a la mayor parte de países y expertos en el mundo en actividad física y salud. Y bueno, hubo un periodo de declaración de intereses, se solicitaron 150 o 160 solicitudes, algo así, y finalmente escogieron 25 expertos de diferentes partes del mundo. Yo tuve la suerte de ser uno de ellos, el único español en ese grupo de 25 personas, y entre ellos estaban los que habían hecho las guidelines, las recomendaciones americanas, las canadienses, las australianas, los holandesas, las de Reino Unido, toda esa gente. De alguna manera, ninguna de esas por separado tenía la visión de globalidad que tenía todas esas personas juntas, ¿no? Pero es muy importante que no te preguntaban, oye, ¿cuál es tu opinión? La opinión de los expertos, por muy expertos y por mucha dilatada experiencia que tenían, no valía absolutamente para nada. Todo tenía que ser basado en evidencia científica. Cualquier argumento, cualquier letra, cualquier frase en las recomendaciones tenía que venir de una evidencia científica fuerte, ¿vale? Pues bueno, ese es un poco el proceso. Es decir, la OMS reúne en 2019 un grupo de personas para trabajar durante un año y medio para terminar a finales de 2020 publicando unas recomendaciones para evitar duplicar esfuerzos, tiempo y dinero y tener una visión más internacional. Bien, por eso es necesario la guidelines, para llegar a los rincones donde no llega normalmente, a los más vulnerables, para hacerlas globales, para hacerlas inclusivas y para evitar duplicación de esfuerzos. Bien, ¿cómo terminé yo involucrado? Pues lo he comentado brevemente. Este es uno de mis doctorandos, que ahora mismo ya está trabajando en Suecia, y me dijo, oye, está la oportunidad ahora mismo de solicitar declaración de interés, mandar tu currículum, tu trayectoria en esta línea y tal. Y bueno, en principio no pensaba que no, y esta es Signe, esta es mi pareja, que es también investigadora en la Universidad de Granada, en otra área, en biología molecular, que también bueno, entendió la importancia de esto y me apoyó mucho. Total, que finalmente lo solicité, finalmente me escogieron y ahí terminé. Esa es la sede de la OMS en Ginebra. Y bueno, como en mi pueblo casi me hacen un monumento, en mi pueblo en Almería, por haber llegado ahí, ¿no?, a ese sitio. La verdad es que ha sido una experiencia a nivel enriquecedor, de aprendizaje, yo creo que quizás de las más importantes que he tenido en mi vida académica, ¿no? Cuando a mí me llega un email diciendo que me han escogido, me encuentro con una lista de emails y veo realmente al equipo que han escogido. Y sinceramente me quedé impresionado, porque había muchos de esos nombres que yo conocía hacía mucho tiempo. Por ejemplo, Rick Troyano, él fue el coordinador de las recomendaciones de actividad física estadounidenses de 2008. Él fue el secretario ejecutivo de 2018, de las recientes que ha habido de las recomendaciones americanas, y es una de las personas en el ámbito de actividad física y salud pues, más conocidas, ¿no? Esta es una foto allí en la sede y bueno, pues hay muchas personas, quien trabaja en el mundo de actividad física y salud en ciencia, pues reconoce por aquí a Peter Skammarsi, que es un estadounidense, a Birden, que es un holandés, a Uffe Ekelund, que trabaja actualmente en Noruega, a este hombre, Yago, que trabaja en el Reino Unido, etc., ¿no? Bien, eso es lo que ocurría antes. ¿Qué ocurre durante ese proceso de recomendación, de creación de unas guidelines? Para mí eso es muy importante porque entiendo ahora todo lo que viene de la OMS, por qué proceso pasa. Porque tiene un proceso cerrado, estipulado. Cualquier recomendación, sea de tabaco, de hidratación, sea de COVID. De hecho, cuando yo llegué allí a esa reunión, la segunda de las reuniones fue en febrero de 2020. Justo cuando estaba explotando el tema del COVID. Llegué y dice, ¿viene usted a la reunión de COVID? Digo, yo no, yo la actividad física. Entonces esa es la pequeña. Las 100 y pico, 200 personas se estaban reuniendo de forma urgente a la misma vez para el tema del COVID, justo antes de que ya reventara todo y se terminó todo tipo de reuniones presenciales, ¿no?, por mucho tiempo.
Bien, entonces, ¿qué se tarda en un proceso de guideline? Normalmente mucho tiempo. ¿Qué pasa aquí? Que con la COVID, pues ya sabéis, la evidencia se genera sobre la marcha y hay que tomar más decisiones sobre la marcha, ¿no? En este caso, en el caso de las recomendaciones de actividad física, entre junio y julio de 2019, que fue cuando tuvimos la primera reunión, hasta noviembre, que es cuando se publicaron las guidelines, pues eso fue todo el proceso, 1 año y pico de trabajo aproximadamente, ¿no? Mucho trabajo, sí, me jodió el agosto de ese verano, pero bueno, mereció la pena finalmente, como digo, la experiencia ha sido muy enriquecedora. ¿Qué hay detrás de unas guidelines? Como digo, de cualquier tipo de las que hace la OMS, porque siempre siguen el mismo proceso. Bien, lo que hay, aquí lo voy a presentar de forma sin entrar en muchos detalles, pero simplemente pues, que se conozca cuando veáis el documento de guidelines qué hay detrás, ¿no? Lo que hay, en términos muy generales, es una revisión de revisiones. Es decir, en vez de buscar a revisar todos los artículos originales que hay en la evidencia científica, que es algo inmenso, aquí lo que estamos trabajando es en niños, en adultos, en ancianos, en mujeres embarazadas, en posparto, en personas viviendo con discapacidades, en personas con enfermedades crónicas como cáncer, como diabetes, como hipertensión. Todo eso son grupos de trabajo que nos dividimos el trabajo para hacer revisiones. Y claro, el volumen de información es brutal, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tú coges son revisiones sistemáticas y metaanálisis que vean relación entre actividad física o sedentarismo, que revisamos ambas cosas por separado, con diferentes variables de salud. Las variables de salud y demás, todo se definió en las primeras reuniones. ¿Cuáles son las preguntas científicas que queremos responder con esta revisión, ¿no? Y se hace un proceso sistemático de revisión de revisiones. Es decir, tú coges todas las revisiones del mundo de una forma sistemática y de alguna manera cuantificas la evidencia existente respecto a cada uno de ellos. Y finalmente terminas puntuando la evidencia con un sistema que se llama GRADE, que lo veremos, que no vamos a entrar en detalle, pero que está también muy detallado y que de hecho un tío de Oregón, de la Universidad de Oregón de Estados Unidos, era un metodólogo de GRADE y estaba allí para decirnos a todos los expertos que habíamos hecho muchas revisiones en nuestra vida, decir, no, esto hay que hacerlo así, 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 y de forma estandarizada y todo el mundo. Y de hecho algunos procesos se externalizaron para que fueran exactamente objetivos y no dependieran nuestras opiniones subjetivas respecto a algunos temas. Es decir, realmente hubo un trabajo y aparte de una financiación de, creo que fueron 3 millones de euros aproximadamente, el proceso de todo el trabajo de guideline de 1 año y medio traer a esas personas allí todo el tiempo, ¿no? Bien, de forma muy resumida, como digo, en la primera reunión se deciden las preguntas. Es decir, ¿cómo se asocia la actividad física con la mortalidad? ¿Cómo se asocia la actividad física para disminuir la presión arterial en personas hipertensas? ¿Qué papel tiene en la gestión del metabolismo de la glucosa en personas con diabetes, ¿no? Todo ese tipo de preguntas. Y hay una de las cosas que a mí me gustó mucho, es que, por ejemplo, se incluyó qué rol tiene la actividad física en los supervivientes de SIDA. Y yo me gustó mucho porque fue algo totalmente nuevo, ya que las guidelines, digamos, de los países desarrollados, occidentalizados y tal, no tienen ese problema. Pero en África sigue habiendo millones de personas que antes morían, pero ahora sobreviven, pero en pobres condiciones en muchos casos, al SIDA. Y cómo la actividad física también puede ayudarle a esas personas a estar mejor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la OMS, que se preocupa, como digo, de los que más lo necesitan también, y ese es un tema que no había incluido ninguna de las otras revisiones, de ninguna de las otras recomendaciones que existían hasta el momento en otros países. Entonces, ese es el tipo de cosas que digo que son más globales y más inclusivas, ¿no? Entonces, se definieron todas las preguntas y entre otras de las cosas de las preguntas también novedosas que no existían antes, era personas viviendo con discapacidades. Muchas veces las recomendaciones de actividad física parece que van para otra gente y todo el colectivo, que es muy grande, con diferentes tipos de discapacidades, se siente excluido o que eso no va con ellos, ¿no? Pero sí que va con ellos. Y esta guideline pues, lo revisaron de forma específica y además la formulación del texto también está hecho con mucho cuidado para ser inclusivo en ese sentido, ¿no? Bien, pues nada, se definen esas preguntas, se hace una revisión de revisiones sistemáticas y metaanálisis, se puntúa la calidad de cada una de las revisiones sistemáticas con un método muy exhaustivo, que ahora os muestro una tabla de forma muy breve, y ahora para decir las que son de muy baja calidad las excluimos, estas no nos valen para extraer la evidencia que existe sobre un tema. Y luego las que sí que son buenas, las ponderamos y las cuantificamos con una metodología que se llama GRADE. Esta metodología es la que usa la OMS en todas sus guidelines y es la que usan la mayor parte de las instituciones del mundo
que quiere hacer un proceso muy riguroso, ¿no? Y por último, pasas de la evidencia a las recomendaciones. Eso es un paso. Tú dices, hay mucha evidencia de esto, pero a lo mejor hay evidencia de que la mascarilla es buena para evitar el contagio, pero al principio no había suficientes mascarillas para todo el mundo para usarlas. Entonces tardaron bastante tiempo en recomendar, porque no se recomienda algo que no es viable de llevar a cabo, o que va a hacer un mundo más desigual, donde solo los ricos pueden tener acceso a ello, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a la hora de hacer una recomendación se tiene en cuenta otra serie de factores y también hay un proceso sistemático para ello que está definido con la metodología Gray, cómo pasar de evidencia a recomendaciones. En fin, todo eso, como digo, un proceso bastante largo y complejo. Esto es una tabla que no se espera que veáis, pero simplemente define los grupos de estudio de 5 a 17 años, de 18 a 64 adultos, ancianos, embarazo, posparto, personas viviendo con enfermedades crónicas y qué variables de salud se estudiaron. Pues, por ejemplo, en mayores, riesgo de caídas y fracturas. En otros grupos, pues en niños, pues, rendimiento académico, cognitivo, etcétera, salud, huesos, desarrollo óseo, etcétera, ¿no? Entonces se definen los outcomes y los grupos, se reparte el trabajo y nos ponemos todos a currar. Todo ese grupo de 25 personas para revisar toda la evidencia existente. Entonces, unas recomendaciones tienen varias cosas buenas. Una de ellas es que promueve, se mandan muchos mensajes a la sociedad, a las instituciones, cómo cambiar, y otra es que hay un avance en el conocimiento científico, porque es una macro revisión de la evidencia científica. Entonces, de alguna manera, ahora sabemos que hacer 150 minutos de actividad moderada a la semana tiene muchos más beneficios de la salud que lo que sabíamos hace 10 años en las últimas guidelines de la OMS, que fueron en el 2010. Es decir, con una actualización de las recomendaciones, a veces el mensaje no cambia tanto de qué hacer, pero lo que sí cambia es que sabemos ahora que haciendo esto tiene este y este impacto, que no lo sabíamos antes, ¿no? Una actualización del conocimiento científico. Bien, esto es simplemente la escala ANSTAR, que es una herramienta para evaluar la calidad. Cada línea es una revisión sistemática, no es un estudio, sino una revisión sistemática. Y cada línea podemos ver puntuada si la final, en base a un montón de criterios, es una revisión de baja calidad, moderada, muy baja, que eran excluidas, o alta. De alguna manera, luego eso ayuda a ponderar la evidencia existente sobre un tema. Bien, os cuento todo esto para que finalmente tú tienes que puntuar en base a grade el nivel de evidencia que hay. Y lo divides entre alto, moderado, bajo o muy bajo. Alto cuando tú estás seguro que lo que estás diciendo efectivamente es así. Y hay otros casos en los que la evidencia es baja, porque no hay suficiente información. Y en base a eso tú haces una recomendación fuerte o condicional. Fuerte es cuando estás muy seguro que hay evidencia y además estás seguro de que el beneficio va a ser mucho más grande que el riesgo. Esa balanza de riesgo-beneficio es cuando tú recomiendas algo. Si hay mucha evidencia de algo, pero tiene riesgo, entonces no lo recomendarías. Bien, eso es por contar un poco todo el proceso de forma muy resumida de lo que hay detrás de cualquier recomendación, concretamente de la actividad física, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Finalmente salen unos documentos que están en la página web de la OMS. Si alguien pone WHO, Physical Activity Guidelines, pues sale, por un lado, un documento grande, un documento resumido de unas 120 páginas, y luego un anexo de 500 y pico páginas que es donde vienen todas esas tablas de evidencia, en fin, toda la información de las revisiones que se han hecho, ¿no? Entonces está el anexo grande de 500, la versión completa de las recomendaciones de 120 y luego hay una versión de 20 páginas que se llama de un vistazo at a glance, que es la versión que la mayor parte de la gente ve, ¿no? Bien, como digo, toda esa información, toda esa evidencia está ahí y decís, con todo ese trabajo que hiciste, Fran, ¿cuántos pagaron? 0 euros, ni un duro. Nos pagaron el viaje y el alojamiento, eso sí, ¿no? Pero nada más. Bueno, ¿por qué se van 25 personas de todos lados del mundo ahí a reunirse, a trabajar tanto? No solo esas 2 reuniones que fueron 5 días intensivos, 2 veces más todo el tiempo que hubo entre medio. Porque piensas que eso que estás haciendo es algo bueno para el mundo. O al menos quieres pensar en eso, ¿no? Y bueno, pues por eso estuvimos ahí haciendo eso, ¿no? Bien, y ya llegamos. ¿Cuál es el producto final de toda esta historia, no? Bien, como digo, está esta versión at a glance, que la publican de primeras en 5 idiomas distintos. Los 5 grandes idiomas para la OMS son los más hablados del mundo, que está el inglés, está el español, está el chino, el ruso y el francés. Y además luego ya se han ido traduciendo, creo que ya hay 12
12 traducciones completas. Esa es de la versión corta, pero la versión larga, y aquí viene una anécdota curiosa, la versión larga se publicó solo en inglés. Y hasta hace muy poco tiempo, cuando yo entraba en la página web, descubrí que estaba también en euskera. Alguien de aquí, de esta sala, que todavía no sé exactamente quién, fue los más rápidos del mundo por ahí atrás. Lo más rápido de todo el mundo, y ahí estaba la versión 128, además no tradujeron la corta de primera, sino que tradujeron la versión larga directamente al euskera antes que el ruso, el chino y el castellano, que vino hace una semana o dos. La otra versión es en español larga. Bien, como anécdota. Además, simplemente para que lo sepáis, además de esos documentos de la OMS, se publicaron en 3 revistas distintas artículos relacionados con todo ese trabajo de revisión y con el resumen de la guideline, ¿no? Y entonces se publicaron en 3 revistas, en British Journal of Sport Medicine, que es la revista número 1 del área, esta, International Journal of Health and Nutrition, porque además es que los 3 editores estaban en el grupo de expertos. De manera que estaba ahí todo, se estaba cociendo todo, ¿no? Y este es el artículo resumen que está disponible y resume un poco todas las recomendaciones de actividad física de la salud. Si ponéis en Google WHO 2020 Guidelines de actividad física, te sale este. Y el artículo está teniendo una repercusión brutal. En poco menos de 10 meses ha tenido más de 200 visitas al texto completo, 200.000. Tiene ya, el otro día lo miré, está ya casi por 1.000 citas en 10 meses. En fin, es el artículo más visto, citado en la revista desde que se publicó, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, si te vas a los documentos de la OMS, solo la versión en castellano del documento corto ya tiene 100.000 descargas. Es decir, yo no quiero saber la versión china o árabe que está disponible, etcétera, ¿no? Realmente esto tiene un impacto masivo a nivel mundial. Bien, y esto creo que puede interesar. Se comentaba el presidente del evento que el impacto económico del deporte. Y no solo del deporte, que en sí es realmente increíble lo que mueve el mundo del deporte de alto rendimiento, de diferentes etapas, sino solo qué pasaría si el mundo fuera más activo. Sabemos que sería más sano. ¿Y cómo ser más sano reduciría costes o tendría un impacto económico? Bien, eso lo han hecho uno de los artículos que se publica en ese número especial de las Guidelines. Es para mí uno de los artículos más importantes de los últimos 10 años en ciencias del deporte y su impacto, ¿no? Aquí dice, estimando el coste económico global que tendría en una proyección de 30 años, decía 2050, si la población fuera activa. Y esto lo hace, no somos ninguno del grupo de expertos, esto lo hace un grupo de economistas totalmente externo. Bien, teniendo en cuenta la evidencia científica que hay de que el ejercicio físico reduce la mortalidad y la morbilidad en edades de trabajo, en la edad activa de la población, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que disminuye las bajas laborales y el presentismo, se hace un cálculo económico brutal que nos dice que si la población pasara a cumplir las recomendaciones de actividad física, que son esos 150 minutos mínimos de actividad física moderada o vigorosa a la semana, ¿qué pasaría? Que habría un incremento del Producto Interior Bruto de en torno al 0,15%, que eso quiere decir 300 a 400 billones por año, billones con B, que estarían, digamos, ahorrándose o que se estaría potenciando si la población fuera activa. Lo que se acumula en 8,6, entre 6 y 8,6 trillones en una perspectiva de 30 años vista. Es decir, que ahora está cuantificado económicamente qué pasaría si conseguimos los inactivos pasarlos a activos. Y esto es adicional a todo lo que mueve, por ejemplo, el mundo del fútbol, el deporte de baloncesto, los grandes deportes que son masivos. Eso va aparte. Esto simplemente estamos hablando del punto de vista de ahorro en los costes sanitarios y en el deterioro de la productividad laboral. Bien, más argumentos. He puesto solo un ejemplo. El documento de recomendaciones de actividad física está puesto de esta forma, ¿no? Lo divide en grupos de población. Este es el ejemplo de personas mayores, lo pongo solo a modo de ejemplo, no para entrar en detalle en todos los grupos. ¿Y por qué es importante verlo? Porque bueno, te dice lo que la gente debería hacer, que en este caso está entre 150 y 300 minutos a la semana. 150 son 5 veces 30 minutos al día de actividad física moderada. Eso no es mucho, pero hay más de la mitad de la población de adultos no lo cumple, ¿vale? Bien, entonces eso es actividad física moderada. Además, se recomienda que haya un trabajo de fortalecimiento muscular y además un trabajo multicomponente
o funcional, que se ha visto que reduce riesgo de caída, etcétera, y demás. ¿Por qué os muestro esta página? Simplemente para que veáis que este parrafito que hay aquí al inicio, que puede parecer un parrafito ahí sacado de la nada, que dice en personas mayores la actividad física da beneficios en diferentes variables de salud, como puede ser mejora la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por causa cardiovascular, la probabilidad de desarrollar hipertensión, cáncer de diferentes tipos, diabetes tipo 2, salud mental, inclusive ansiedad y depresión, mejora la salud cognitiva, el sueño y la grasa corporal. Y además previene las caídas y las lesiones relacionadas con la caída en las personas mayores. Eso que está ahí, ese parrafito, viene ¿de qué? De todo el rollo que he contado anteriormente, de toda esa macro revisión de la evidencia científica, graduación de la evidencia científica. Cada palabra que hay ahí está sostenida, tiene su sustento en esas 500 y pico páginas de evidencia que hay en el anexo que os comentaba, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que veáis que aquí no hay nada, absolutamente nada, que lo dijeran los expertos, ni siquiera por ser expertos. Todo tenía que estar con una base que está publicada, que es en los perfiles de evidencia disponibles. Bien, pues eso mismo está para todo, para el grupo con personas con discapacidades, para enfermedades crónicas concretas, para embarazo, para posparto, para todo. Cada uno ya en el área que le interese más puede ir a ver cuál es la recomendación de actividad física específica para un grupo de población específico y qué beneficios tiene para la sociedad, ¿vale? Bien, bueno, simplemente también hay unas recomendaciones relacionadas con el sedentarismo, con limitarlo, con reemplazarlo por actividad, pues eso también tiene su base científica detrás, ¿no? Hay también, como digo, personas mayores, personas adultos o mayores viviendo con enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas revisamos? Supervivientes de cáncer, personas con hipertensión, personas con diabetes y personas con SIDA. Como decía, esto era nuevo, ¿no? Entonces, a estas personas que viven en el mundo con SIDA, se dice que pueden mejorar su condición física, su salud mental, síntomas de ansiedad y depresión, y que no afecta, y que afecta positivamente a la progresión de la enfermedad. Pues eso no existía antes, ese tipo de evidencia. Ahora sabemos que la actividad física también llega a ese colectivo. Es que llega en realidad a todos. Lo que pasa es que no sabíamos todo desde el principio. Cada vez sabemos más de lo importante o de la importancia que tiene la actividad física. Bien, personas con discapacidades. Aquí se incluye que viven con discapacidades, personas con esclerosis múltiple, con lesiones de la columna, de la espina, de la médula espinal, personas que viven con problemas cognitivos tipo Alzheimer, Parkinson, etc. Bien, pues tiene sus recomendaciones específicas y tiene su evidencia específica que en cada uno de esos colectivos mejora. Bien, simplemente deciros que hay unas infografías que resumen toda esta información, que es muy amplia, que si ponéis Consejo COLEF, el Consejo de Licenciados en Ciencias del Deporte, lo hicimos nosotros, nuestro grupo de investigación en colaboración con ellos, hicimos unas infografías que están traducidas a las 5 lenguas oficiales de España, inclusive el euskera, ¿vale? O sea, está disponible en todas esas lenguas. Estos son un poco el mosaico de las diferentes guidelines. Aquí están mensajes de salud, aquí están mensajes, cada movimiento cuenta, los mensajes, digamos, globales, y aquí hay recomendaciones en diferentes tipos de grupos, ¿vale? Simplemente que sepáis que está disponible, si queréis ponerlo en algún ayuntamiento o sitio deportivo, queréis imprimir, todo está gratuito para usarlo, ¿vale? La OMS ha hecho su propia infografía muy reducida, en vez de irse ahí grupo a grupo, pero muy bonita, si es que tienen muchos recursos esta gente. Y bueno, hicieron esta infografía donde se va viendo en diferentes tipos de grupos de población, cuáles son las recomendaciones, etc. Está muy bien también. Bien, esos son las guidelines. Y aquí hay un apartado que no me voy a detener mucho porque quizás es más de tipo científico y no interese tanto. Bueno, pero hay una serie de cambios respecto a las recomendaciones anteriores de la OMS de 2010. Hay una serie de cambios importantes que vienen derivados del cambio en la evidencia científica existente. Por ejemplo, lo pongo aquí, pero digo, no voy a entrar en verlo, ¿no? En detallarlo. Había un tema importante que es que se creía anteriormente que para que la actividad física realmente tuviera beneficios para la salud había que hacerla como en bloques mínimos de 10 minutos. Como que tú tienes que hacer la actividad física medianamente mantenida en el tiempo para que tenga un impacto. Eso ya se ha demostrado que no es así.
Ahora pues están los dispositivos inteligentes que muchas personas ahora mismo lleváis, hay acelerómetros de investigación específicos que nos muestran que si tú subes esta escalera ahora, luego subes la escalera para ir a casa, corres para coger el autobús 10 segundos porque se te escapa, etcétera, todo suma, todo cuenta. Y por eso el lema de la guideline es every move count, ¿no? Todo el movimiento cuenta. Porque al final es el acumulado total de movimiento que hace al final del día y de la semana lo que realmente importa. Y se ha visto que si tú analizas la actividad física total acumulada o acumulada en bloques mínimos de 5, 10 minutos, 15 minutos, los efectos sobre la mortalidad, sobre incidencia de enfermedades son los mismos. Así que ese es un mensaje importante de salud pública. Cualquier pequeña cosa que acumulemos a lo largo del día, todo tiene un efecto positivo para la salud. Bien, también se destaca la importancia de la actividad física ligera, que antes se creía que no, solo se hablaba de la actividad física moderada o vigorosa. Quizá había escuchado mucho, hay que hacer 30 minutos una actividad física vigorosa. Eso, ¿por qué era? Porque la evaluábamos la actividad física con cuestionarios muchas veces. Tú le preguntas a una persona, ¿cuánta actividad física hiciste la semana pasada? De intensidad moderada, lo recuerda. Fui al gimnasio, salí a andar, pero tú dices, ¿cuánta actividad física hiciste ligera a lo largo del día? No lo recuerdas, porque son muchos pequeños movimientos que vas haciendo a lo largo del día, ¿no? Ahora, como tenemos sensores de movimiento que nos dicen exactamente lo que hace una persona, a lo largo de 7 días, 24 horas, podemos evaluar esa evidencia y efectivamente hay evidencia científica que dice que la actividad física ligera también mejora la salud de las personas. Bueno, y voy a terminar con esto, que creo que el tema de los pasos es algo que tiene mucho interés desde el punto de vista de salud pública, porque puede haber actuaciones de promoción del número de pasos que hace una sociedad, un grupo, un club, una universidad, en fin, hay diferentes tipos de actividades para promocionar los pasos al día que damos, ¿no? Y muchos tenemos, como digo, estos sensores que nos dicen cuántos pasos hemos hecho al final del día. Entonces, Fran, además está hablando de la evidencia científica, me ha hablado de cuántos minutos a la semana hay que hacer, 150 moderado vigoroso en la población adulta. Pero ¿cuántos pasos son las recomendaciones que hay que dar? Bien, pues esto salió una noticia hace poco, en octubre, en El País. Había muchas noticias, esta es solo una, pero que tuvo mucho impacto, de hecho hubo mucha polémica y tal, ¿no? Y decía, adiós a los 10.000 pasos para llevar una vida saludable. Y de hecho este hombre, Alberto Quero, que sabéis su nombre, pues está publicado, no es oficial, me entrevistó, me llamó para hacerme una serie de preguntas. Y yo le dije una serie de cosas, pero luego el titular cuando lo vi, digo, ya lo hemos liado. Lo que suele pasar con la prensa, que a veces entre lo que tú dices y lo que finalmente se publica, pues no, el mensaje cambia, ¿no? Eso de adiós a los 2.000 pasos parece que no, que ya no hay que no hay que andar tanto, que de hecho puede ser hasta malo, ¿no? Bien, cuando en esa entrevista yo quise mandar mi mensaje, que veréis que no se refleja. La mayor parte de los beneficios se obtienen en un rango de actividad física entre 150 y 300 minutos a la semana. En ningún punto hacer mucha actividad física puede llegar a ser perjudicial. Porque en esa nota de prensa decían que había un estudio que si hacía X minutos de actividad física empezaba a ser malo. Cuando tú comparas hasta hacer 15 veces más la actividad recomendada, que son 150 minutos, hasta 15 veces más, es verdad que empieza a haber un poco más de riesgo, pero se queda significativamente por debajo de no hacer actividad física. Es decir, hacer actividad física, aunque tenga algunos riesgos de una lesión, tal, el impacto en la mortalidad, en las enfermedades, en todo, es infinitamente beneficioso comparado con no hacer nada, ¿vale? Y bueno, respecto a pasos, aquí Enrique decía 7.000 pasos, yo decía una horquilla entre 7.000 y 12.000. Esa es la recomendación, entre 7.000 y 12.000. ¿Y de dónde viene? Pues mira, aquí, bueno, esto voy a pasar un poquito rápido. Los 10.000 pasos vienen de que el primer podómetro de la historia fue para los Juegos Olímpicos en Japón y le llamaron Manpokei, que significaba 10.000 pasos, como eslogan publicitario. Y de ahí vienen los 10.000 pasos históricamente. Pero el caso es que luego con la evidencia, y esta es Catherine Tudelock, es la reina de la investigación en los pasos, es la que más ha publicado en el mundo, en Estados Unidos, en los pasos, vino a decir que efectivamente en torno a 10.000 pasos al día está relacionado con la recomendación de actividad física. Pero en el 2011, esto fue en 2004, en 2011 en una revisión sistemática dice ¿cuántos pasos son suficientes? Y ya viene a decirnos que en torno a 7.000, 8.000 pasos al día. Pero si seguimos mirando, se publican los estudios más importantes, ya voy terminando, los estudios más importantes se publican entre 2019 y 2021 ahora.
Y uno de ellos es Aimin Lee, de Harvard, que en una población de personas mayores, que eso es importante, de media 72 años, ve que efectivamente cuanto más pasos das, reduce el riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo importante es pensar que cada 1000 pasos que añadimos a la vida de una persona hay un beneficio asociado. Ese es el mensaje que yo habría puesto en el titular del País. Añade pasos a tu vida para añadir vida a las personas. Y efectivamente, a partir de los 7.500, en personas mayores se estabiliza el efecto beneficioso. Pero en personas de 72 años. Si te va a personas más jóvenes, el número de pasos recomendados será mayor. En este otro estudio, una revisión sistemática concluye eso, que cada 1000 pasos disminuye significativamente el riesgo de mortalidad y que los beneficios empiezan por debajo de los 10.000, pero el corte, por ejemplo, esto es otro estudio, de 56 personas con 56 años, y aquí podéis ver que hay un rango entre 8.000 y 12.000 donde sigue habiendo beneficio y luego se estabiliza, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que decir a la población? Simplemente que añada 10.000 pasos a su vida y que probablemente entre 8.000 y 12.000 esté el rango donde la mayor parte de la población en diferentes grupos de edad se vea beneficiado. Más es mejor y no hay que tener miedo a que hay demasiado, porque realmente no hay evidencia que lo sustente. Otro estudio que concluye lo mismo, en torno a 8.000 pasos y luego se va estabilizando el efecto, pero como digo, este efecto, haciendo muchísimo, sigue siendo infinitamente mejor que no hacer nada. No hay riesgo en hacer mucho. Por tanto, mi conclusión es que por debajo de 10.000 pasos hay efectos beneficiosos. Sí, ¿desde cuándo? Desde el minuto cero, desde que empiezas a moverte hay beneficios. ¿Hay límites superiores dañinos? No, no lo hay. Y luego, bueno, hay cuestiones metodológicas que no vienen a cuento ahora mismo. Mensaje para llevar a casa. Fijaros, en este documento de la capa del plan acción decían, es casi una amenaza, decía, si fallamos en incrementar los niveles de actividad física o si fracasamos de la población, eso tenemos que ser conscientes que vendrá asociado con un impacto negativo para los sistemas sanitarios, para el ambiente, para el desarrollo económico y para la calidad de vida y el bienestar de la población. Eso es así. Hay tanta evidencia científica a día de hoy, mucho más que en las guidelines anteriores hace 10 años, que tenemos que ser conscientes que si no fracasamos en esa promoción de la actividad física, esas son las consecuencias que implica. Y terminamos diciendo, con ese vídeo que visteis al principio, veis que refleja un poco todo eso, todo el movimiento cuenta, todas las personas con diferentes condiciones, cada movimiento cuenta en inglés, cada movimiento cuenta en español, every move counts in English, y aquí, movimendu bakoitza baliogarria da. Lo he entrenado, aunque no lo parezca. Muchas gracias, es mi grupo de investigación y nada, eso es todo. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Andamos justos de tiempo, ha suscitado un gran interés tu ponencia, hemos recibido muchas preguntas, pero visto el horario, te voy a hacer una que se repite, que dice, ¿dónde crees que está la dificultad para que toda la evidencia y recomendaciones que se conocen terminen de ser aplicadas de forma efectiva? Wow. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que la respuesta es multifactorial, es lo que hablamos del ecosistema. No hay una única palanca que mover para solucionar el problema. Hay 1000 palancas diferentes que mover para solucionar el problema, ¿no? Entonces, quizás yo referiría de nuevo a ese toolkit, a ese paquete técnico de la OMS, donde vienen 20 actuaciones diferentes que se pueden ir haciendo para mejorar en 4 niveles diferentes, a nivel de social, a nivel de personas, a nivel de entorno construido y a nivel de políticas o gobernanza, que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo que todas ellas van a ir contribuyendo, ¿no? Entonces, creo que no hay una única solución sencilla. La evidencia está ahí para cada vez poder pujar más fuerte, argumentar más fuerte de la importancia de invertir económicamente para tener una repercusión económica de beneficio, es decir, invertir para luego recibir aún más dinero, porque, como digo, ese documento que acaba de publicarse, que os decía de lo que hablaba de los 8 trillones de dólares a nivel mundial que puede estar asociada a la inactividad, son argumentos de peso cuando uno va a decidir que por qué no invertimos de la parte de los presupuestos generales del Estado o de la región o del ayuntamiento en este tipo de campaña. ¿Por qué? Porque hay mucha base científica
que nos demuestra que efectivamente esa inversión no solo se va a recuperar, sino que es que va a provocar beneficios a nivel económico, aparte de beneficios a nivel de salud en la población. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por tomar parte en esta edición. Muy bien, Txalo gracias. bero bat, Francisco Ortegarentzat.